Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Qué bueno es que podamos nuevamente reencontrarnos en este espacio virtual, espacio que el Señor nos ha permitido seguir avanzando como iglesia a pesar de las circunstancias y poder venir a la palabra de Dios para poder escuchar su voz, su palabra, para poder escuchar su consejo para nuestras vidas. Hoy realmente vivimos momentos de mucha incertidumbre para muchas personas, al no saber qué va a pasar, cómo va a seguir toda esta situación. Algunos con expectativas también, de a poquito están reanudando sus trabajos o sus actividades que estaban realizando antes, y de a poco van tomando la forma, de a poquito, no muy a poquito, de lo que fue antes de que esta pandemia pasara por medio de nosotros. Y tal vez el pensamiento de muchos es que todo tendría que volver como fue antes. Sí, algunos especulando, ¿no?, con vacunas, que si la vacuna es buena, si la vacuna va a ser un experimento en nuestros cuerpos y si va a ser algo que apocalíptico, que también muchas personas hablan de que va a haber una inserción aprovechando la vacuna de un chip para el control de la raza humana y de lo que piensan y también de dónde están, de poder ubicarlos. Y podemos sacar muchas, pero muchas conjeturas, pero lo que sí tenemos que tener en claro es que la humanidad no va a volver a ser lo mismo que antes después de este tiempo. ¿Sí? No va a volver a ser lo mismo. Todo va a cambiar, todo va a tener una nueva forma, una nueva orientación hacia dónde vamos, hacia dónde el mundo se va a mover. Y también para el pueblo de Dios no puede ser lo mismo. No podemos transcurrir esta pandemia o terminar esta pandemia y seguir pensando que las cosas van a seguir iguales y no haber escuchado durante todo este tiempo la voz de Dios que nos ha estado hablando, que nos está enseñando, exhortando, moviendo nuestros corazones, marcando nuestros errores y profundizando aquellas cosas que están en nuestro corazón. Si hay que perdonar, debemos realmente perdonar, porque si no perdonamos cargamos con una culpa, cargamos con una carga pesadísima, y no solamente que cuando hay ese tipo de conflicto en nuestro corazón es duro, Señor, y mantenerlo ahí, sino que también contamina a los que están a nuestro alrededor. Hebreos decía en el capítulo 12, versículo 14-15, que procuremos la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero dice, mirad bien, no sea que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. ¿Sí? La amargura viene en la vida del cristiano. Puede venir por las circunstancias, puede venir por las personas, puede venir por las pruebas y cosas que no hemos perdonado y que están arraigadas en nuestro corazón. Y estamos pasando bajo esas circunstancias, pero no debemos acordar que justamente la palabra de Dios dice que la raíz de amargura puede estorbar nuestra vida, puede estorbar a las personas que están a nuestro alrededor, y después dice que por ella, dice el versículo a continuación, el 15, por ella muchos sean contaminados. Y la palabra contaminar no tiene con la insignificancia de ensuciar, sino de comer. Hay muchas personas que viven en su casa amargados, viven mal porque realmente están alejados de Dios, de su voluntad, y cada vez que se sientan en su casa comienzan a hablar de otros, comienzan a hablar de la vida de otras personas, o a veces tratan de hablar de los líderes o de las personas que sean de la iglesia y viven con esa actitud amargada. Y ese es el significado que tiene la palabra de Dios ahí en ese lugar, de contaminar, de que le están dando de comer al entorno donde están ellos la misma amargura que tienen ellos. Por eso dice, y por ella muchos sean contaminados. Los que están a tu alrededor están comiendo de eso. Si estás en este momento, en un momento de prueba, de incertidumbre a través de tu familia, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, que no están en los caminos del Señor, es hora de recordar el propósito que Dios tiene para tu vida. Decíamos la otra vez que en el cristianismo, cuando venimos al Señor Jesús, tenemos un propósito, un objetivo, y Dios nos ha llamado a no ser como éramos antes, sino al contrario. Lo hemos visto este jueves que hemos pasado, que tenemos una posición en Cristo y que muchas veces nuestros pensamientos nos hacen dudar de nuestra salvación, nos hacen dudar del amor de Dios, nos hacen dudar del consejo de Dios, y cada vez que entra la duda es porque Satanás gana terreno en nuestras vidas. Y no debemos permitir que nuestros sentimientos gobiernen nuestras acciones, sino nuestra razón, nuestras convicciones, lo que conocemos de la palabra de Dios, sea poco, sea mucho, pero ponerlo al servicio de Dios, porque para eso fuimos llamados. Fuimos para que realmente volvamos a recordar nuestro propósito. Pedro, volviendo a la carta de 1 Pedro, capítulo 2 y versículo 9, vamos a leer los dos versículos que siguen a continuación, nos hace recordar y le hace recordar el propósito al pueblo de Dios. Habíamos hablado de un propósito de crecimiento,
habíamos hablado de un propósito de sacerdocio, habíamos hablado de que tanto el uno como el otro debemos realmente buscar lo que Dios tiene para nosotros, que lo perdemos muchas veces cuando estamos en el trajín de la vida diaria y nos olvidamos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y debemos encontrar ese propósito. El tercero que hoy te quiero mostrar es identificarnos como pueblo de Cristo. Dice el capítulo 2 de 1 de Pedro, ¿sí? Versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Quiero que realmente te pongas a pensar en este propósito. Realmente Dios nos ha escogido a nosotros para ser su pueblo, ¿sí? No voy a entrar en detalles en lo que es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Quiero hacer hincapié en el para. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas su luz admirable. Las virtudes justamente son, no son las cualidades de Dios, no está hablando de eso. La palabra que se traduce por virtudes ahí significa proezas, significa hazañas, significa maravillas, hechos trascendentales, cosas que han pasado más allá de lo normal del ser humano. Eso se está diciendo allí. Y justamente nosotros, decía Pedro, tenemos la palabra profética más segura, tenemos la palabra de Dios que nos ha manifestado la obra de Jesucristo, el propósito de Dios desde la creación de volver a relacionarse con ese ser humano contaminado, con ese ser humano alejado. ¿Vieron cuando dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? La palabra perdido ahí tiene que ver con la contaminación, no uno que se alejó, sino uno que está corrompido. Satanás corrompió al ser humano a través del pecado, a través de la duda, a través del orgullo, a través de sublevarse contra Dios. Y el cristiano tiene que darse cuenta que esa naturaleza la tiene con él, a pesar de que ha nacido de nuevo. ¿Sí? Veíamos el jueves pasado en la reunión de oración, hablamos sobre que el pecado no debe reinar en nosotros porque hay una nueva administración. Y hacíamos el ejemplo de lo que hoy vivimos como nación. Si bien hoy tenemos a un presidente que gobierna, ¿sí?, nuestra nación con su destino, con su propósito, que Dios lo ha puesto y ha permitido que esté en ese lugar, tuvimos otro presidente que también Dios permitió que estuviera. Y si el presidente anterior hoy intentara tomar decisiones para guiar el país, ¿sí?, nosotros como ciudadanos tenemos dos opciones. O seguimos el consejo de aquel presidente que ya pasó, o nos sujetamos al nuevo presidente que tenemos. Obviamente todo decir, nos vamos a sujetar al presidente que hoy está gobernando nuestro país, porque es el que está en este momento en el poder vigente, es el que está ejerciendo el poder y el gobierno. Y eso es lo que tiene que ver con el cristianismo. Teníamos ante una administración como Satanás que agarraba nuestras vidas, las presentaba hacia el pecado y nos hacía comer de la inmundicia del mundo. Hoy cambió la administración hoy es Dios. Si realmente hemos creído el mensaje de Dios, si realmente hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador, que Él tomó nuestro lugar allí en la cruz, que pagó nuestros pecados y que murió para que después resucitara al tercer día mostrando su poder, un hecho trascendental, un hecho que es inédito en la historia del ser humano. Eso es lo que Dios nos está pidiendo, y que nos demos cuenta de que hay una nueva administración, un Dios poderoso. Mira, vamos a ver un ejemplo, una proeza, ¿sí? Algo que para el pueblo de Israel fue muy importante. Te invito a que abras tu Biblia, ¿sí? Acompáñame al Antiguo Testamento, Josué, libro de Josué, Antiguo Testamento, ¿sí? Libro de Josué, vamos a abrir en el capítulo 4 y versículo del 4 al 6. Nos encontramos aquí con el pueblo de Israel, un pueblo que ya había salido, había dejado a Egipto atrás, un pueblo que había visto la mano de Dios a través de Moisés, allí viendo los hechos poderosos, las plagas que Dios mandó, las tinieblas, la rana, el granizo, los piojos, el agua convertida en sangre. Impresionante. Uno cuando se pone a ver las cosas que vio el pueblo de Israel, uno podría decir, pero ¿cómo viendo todas esas cosas el pueblo de Israel seguía siendo tan duro en su corazón?
Y uno se traslada al Nuevo Testamento y ve hechos poderosos, y veíamos a los que estaban alrededor del Señor Jesús que cuestionaban ese poder y no creían en lo que estaban viendo, sino que cuestionaban su religiosidad, ellos poniendo su religiosidad por encima de una relación directa con el Señor a través de Jesucristo. Los mismos discípulos estaban ahí a su alrededor. ¿Cuántas veces el Señor le mostró la manifestación de la alimentación de los 5.000, la alimentación de los 4.000, y seguían dudando, y hasta el punto que el Señor les tiene que decir: ¿hasta cuándo va a haber esa dureza en su corazón? ¿Hasta cuándo no van a entender el poder de Dios, la grandeza de Dios y el señorío de Dios para hacer como Él quiere conforme a su voluntad? Lo que pasa que está nuestra naturaleza de por medio, y la naturaleza humana no se sujeta a la voluntad de Dios. El ser humano en sí es un ser egoísta, es un ser que se aparta de Dios. Y veíamos a este pueblo de Israel que estaba a punto de entrar, y por su dureza, por su desconfianza, por no creer lo que Dios le estaba mostrando, Dios lo manda 40 años a dar vuelta en el desierto, y mientras estaban dando vuelta en el desierto fueron muriendo toda aquella generación de personas que no creyeron en la mano de Dios. Guarda, cuando dudamos del poder de Dios, podemos estar dando vuelta en el desierto del mundo, por no confiar en aquel que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, y que es Señor sobre vivo y sobre muerto. Entonces, llega ese momento que fallecen esas personas, y está Josué, a punto de cruzar el Mar Rojo, a punto de cruzar hacia la tierra prometida. Y ocurre algo que había ya pasado en la antigüedad. Se vuelve a abrir las aguas y el pueblo pasa por el lugar en seco. Pasa en un lugar en seco. El Jordán en seco, no era el Mar Rojo, el Jordán en seco. Y lo pasa en ese lugar, pero se le ocurre algo, no porque se le haya ocurrido porque era un sabio Josué, sino porque entendía que había que dejar una marca. Y dice en el capítulo 4, ¿sí? Y versículo 5: y le dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad de Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaran a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y dice: y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio de Jordán, como Jehová había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde las acamparon, y las levantaron allí. Y Josué, dice, levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y termina diciendo, versículo 19: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, en el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Versículo 24: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Dos propósitos. El mundo antiguo iba a conocer la mano de Dios. Primera cosa. Y se nota que lo conocieron porque uno sigue leyendo Josué y se va encontrando con distintos pueblos que ellos van invadiendo para tomar la tierra prometida, y muchos de ellos hablan de las grandezas de que hizo Dios con el pueblo de Israel. De que Dios era un Dios que peleaba por el pueblo de Israel. Que Dios era un Dios presente para el pueblo de Israel. El mundo iba a conocer. ¿A través de qué? De la mano de Dios, pero a través de los hechos que Dios hacía con el pueblo de Israel. Entonces, vemos que hay un hecho trascendental, una proeza de Dios. Y Josué
como uno de los poquitos que habían quedado, había sido aquel testigo ocular de lo que había pasado una vez y lo que estaba pasando en ese momento. Y es más, dice, se la tenemos que enseñar a las generaciones que siguen. Hermano y hermana, Dios te ha elegido para que anunciemos las virtudes, dice Pedro, para que anunciemos las cosas que Dios ha hecho con respecto a la humanidad, de darle salvación, de darle la oportunidad de relacionarse con Él, de establecer una relación a través de Jesucristo. Es el mayor objetivo que Dios tiene para esta generación. Y Josué le dijo, lo tenemos que enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y como se dice, pasar esta antorcha, pasar este testimonio, tiene que ser de generación en generación. Si Dios te ha salvado, no es para que ya te llames solamente como hijo de Dios o que pertenezcas a una iglesia. Dios te ha salvado para que cumpla su propósito, anunciar las promesas de Dios. Lo que pasa, que vivimos en el siglo XXI, y como en el siglo XXI vivimos como Pablo le decía a Timoteo, un buen soldado no se enreda en los negocios de la vida. ¿Y sabes cuál es la palabra que utiliza enredar? Significa tejer hacia adentro. Significa que de a poquito se va enredando, con un trabajo, con otro trabajo, con las cosas que le gustan, con lo que él prioriza o ella prioriza, con todas sus actividades, hasta tal punto que cuando tiene que servir al Señor, no puede. Está atado por todos lados. No puede tener la libertad de escoger servir al Señor. ¿Por qué? Porque su vida lo enredó. Y Satanás aprovechó eso, para que hoy pueda ser un cristiano que está caído, un cristiano que está desanimado, un cristiano que está apagado, un cristiano que no tiene ese fervor. Pedro escribe en la primera carta, escucha bien, Pedro le escribe en la primera carta a estos expatriados pensando en su situación donde estaban, pensando que debían recuperar su propósito, porque estaban pasando momentos difíciles. Pero cuando escribe la segunda carta de Pedro, no le está hablando solamente a los expatriados, ya ahí está hablando como él sabiendo que iba a partir y que iba a morir por la causa de Jesucristo. Entonces su intención fue dejar en claro cuál era el verdadero evangelio, porque sabía que se iban a levantar falsos maestros. Pero ¿sabe lo que dice en el capítulo 1? Añadid a vuestra fe virtud. Y comienza diciendo distintas cosas que debía agregar, hasta tal punto que termina diciendo el propósito por la cual, para que no estén ociosos y para que no estén sin fruto. Decime una cosa, ¿te identifican estas dos palabras? ¿Te identifican algunas de estas dos palabras? Estar ocioso. ¿Sabes lo que significa ocioso? Estar sin hacer nada. Nada para el Señor. Porque puedes estar haciendo muchas cosas. Tal vez me digas, estoy estudiando una carrera, estoy estudiando acá, estoy trabajando, comencé a progresar. Yo no te estoy hablando de eso. No te estoy hablando de ese tipo de trabajo, de ese tipo de ocupación. Te estoy hablando de la otra ocupación. ¿Cuántas personas dentro de la iglesia pueden tener hasta un 10 con sus jefes? Pueden tener hasta un 10 en su escuela, en rendimiento académico. Pueden tener 10 con respecto a las amistades del mundo. Pero están tan preocupados por lo que dicen y quedar bien con las otras personas que se olvidan de reconocer que con quien debíamos quedar bien en primer lugar no son con las personas del mundo, es con nuestro Salvador. ¿Te acordás el propósito que Dios le dijo al pueblo de Israel? 2 cosas. Para que el mundo me conozca, pero para que ustedes me teman todos los días de su vida. Dios está queriendo cristianos que se muevan. Está queriendo cristianos que trabajen. Está queriendo cristianos que sirvan. Pero no porque los obligan. Porque de donde nace nuestra necesidad de servir al Señor, nace desde el interior. No desde afuera porque alguien te está incitando a que vos te pongas a servir. Te podemos alentar. Te podemos exhortar. Te podemos incluso a mostrar cuántos pasajes en la Biblia que hablan sobre nuestra motivación interna para servir al Señor. Pero si tu corazón no está escuchando al Señor, podés tener la misma reacción que cuando el Señor Jesús dijo, he aquí el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó sobre distintos lugares. Pero de todos esos lugares
solo uno dio fruto. ¿Cuál sos vos? ¿Cuál soy yo? ¿Somos esas personas que estamos dando fruto para el Señor? Mira que Juan, sabio que hace Juan su explicación cuando habla sobre la vid y que nosotros somos los pámpanos. Dice, mi Padre viene a limpiar la vid. Y todo pámpano que no da fruto, escucha bien, todo pámpano que no da fruto, lo quitará. ¿Sabes lo que significa? Todo aquel que no esté produciendo la vida de Dios en su vida. ¿Qué dice Dios? Lo quitará. ¿Por qué lo va a quitar? ¿Es malo Dios? No, porque le está quitando la fuerza a los otros pámpanos que justamente están llevando fruto. Por eso te decía Pedro, así como le escribió esta iglesia que estaba ahí sufriendo, padeciendo persecución, sufriendo el malestar de haber escogido el camino de Dios, porque justamente el que quiera vivir piadosamente en este mundo va a padecer persecución. Pedro les tiene que recordar su propósito. Te tenés que identificar como el pueblo de Dios. Te tenés que identificar como hijo de Dios. Y esto no es como me pongo una camiseta para salir afuera y cuando vuelvo me la saco. Porque justamente cuando hablamos de cristianismo, hablamos de que en todos los aspectos de nuestra vida tenemos que estar caminando. ¿No termina diciendo Gálatas cuando está aconsejando Pedro que andemos en el Espíritu? ¿Sabes lo que significa la palabra andar? En el original significa peripateo, pero peripateo se utilizaba en la antigüedad y en el griego para indicar el caminar continuo, el caminar, el moverse hacia todos los lados. ¿Qué significa esto? Que yo debo identificarme como cristiano en mi casa, que debo identificarme como cristiano en la calle, que debo identificarme como cristiano en mi trabajo, con mis jefes, debo identificarme como cristiano en la escuela donde estoy, debo identificarme como cristiano en el súper donde voy, debo identificarme como cristiano a todos los puntos donde yo me mueva. Eso es andar. Ahí tenemos el cristianismo, yo le digo de los 007, donde nos ponemos la camiseta cuando estamos todos juntos. Cuando nos estamos viéndonos, cuando nos juntamos por WhatsApp, cuando estamos allí por Zoom, y gloria a Dios, y gracias por el mensaje, y gracias por las palabras, pero la palabra de Dios tiene que producir frutos en tu vida. Dios no quiere personas ociosas. Dios no quiere personas sin fruto. ¿Te das cuenta lo que Dios nos está pidiendo acá? El mayor fruto que podemos tributar a nuestro Dios es entregar nuestras vidas a Él. Y mira lo que dice, volviendo ahí a 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9, para que anuncie sus virtudes, las proezas de Dios. Debemos anunciar hacia Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero dice 2 razones, allí en el mismo versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Y después dice, vosotros que no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora sí alcanzaste misericordia. Hablar a Dios a otras personas no es una cuestión de obligación. No es una cuestión de imposición. ¿Viste los dos verbos que utiliza? Lo que no eras, ahora sois. ¿Sí? Lo que no habías alcanzado, ahora alcanzaste. ¿Sos cristiano? ¿Sos del pueblo de Dios? Entonces tenés que hablarle a otro de Jesucristo. Primera connotación, porque hay algo que hemos experimentado que no lo experimentó otra persona, la misericordia de Dios. Romanos capítulo 12, ¿sí? Romanos capítulo 12, la hora pasa volando y a veces uno empieza a mirar la horita abajo y decir, ¿cómo pasó ese tiempo? Romanos capítulo 12 dice, versículo 1, así que hermanos os ruego ¿por qué? ¿Por qué cosa? La misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pablo no le está escribiendo a Roma y le dice, pónganse las pilas, salgan a predicar,
identifíquense con Jesucristo, hagan las cosas como las tienen que hacer. No, no, no. Lo ruego porque habéis alcanzado la misericordia de Dios. Misericordia. Dios no nos ha dado lo que realmente nosotros merecíamos, pero nos ha dado la oportunidad de hoy servirle a pesar de que no lo merezcamos, a pesar de que no seamos dignos. ¿Por qué? Porque dice antes la siguiente razón: ahora sois pueblo de Dios. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? A Josué cuando iba a entrar a la tierra prometida: yo voy a estar todos los días contigo. Así como estuve con Moisés, estaré con vos. Y le dice: no tengas miedo, sé fuerte y sé valiente. ¿Cuántos cristianos hoy vivimos sin fuerzas porque estamos alejados del Señor? Con temores porque no conocemos al Dios que tenemos. Y con miedos de enfrentar situaciones, viendo como aquellos 10 personas que fueron junto con Caleb y Josué a reconocer la tierra, porque estamos mirando a nuestros gigantes. Pedro decía en segunda de Pedro que todos los acontecimientos que le ocurren a uno le ocurren a otro. Tarde o temprano vamos a ser probados. Tarde o temprano vamos a tener que presentarnos delante de Dios. Pero no es el miedo a presentarse delante de Dios y decir tengo que servir al Señor. Es porque has recibido misericordia. En primer lugar, primera razón. Pero la segunda razón es porque antes no eras hijo de Dios y ahora sí. Tenemos la palabra más segura. Tenemos la palabra firme. Tenemos el testimonio de Dios en nuestra vida a través del Espíritu. Tenemos una iglesia donde congregarnos. Volvamos a identificarnos, porque este tiempo está queriendo Dios que podamos levantar y contarle a otros lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Anímate a hablar con tu jefe. Decirle: mira, yo soy cristiano, no voy a mentir. Yo sé que tengo un encuentro todos los jueves. Anímate. ¿Cuántas personas no se animan a hablar y a testificar por temor a que van a perder o un trabajo o van a ser despedidos? Wow, si Dios te tuviera que alimentar, lo hace como lo hizo con Elías. Aunque tenga que enviarte cuervos, o aunque sea de una manera sobrenatural, Él va a proveer. Pero ¿sabes lo que se llama eso? Convicción de saber quién es nuestro Dios. Vuelvo a decir, podemos tener buenas notas, podemos tener una buena relación con nuestro jefe, que no estoy diciendo que no hay que tenerla. Podemos tener un 10 en todas las cosas que nos pida, pero en las cosas que Dios nos ha pedido, ¿qué nota nos pondría el Señor? ¿Cuál sería mi nota de esta primera etapa? Estamos hablando de que vamos a empezar las clases, se está hablando de que van a liberar algunas actividades para que puedan empezar, para trabajar, y todos están pendientes de eso. Sí, pero no es lo mismo, no va a ser lo mismo, porque hay protocolos que seguir. En esta segunda etapa, no podemos ser lo mismo si escuchamos la voz de Dios. Dios nos está llamando a levantar un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que hable sobre su verdad, un pueblo que manifieste a otros sus proezas, pero que viva también con temor, sabiendo que Él es el único Dios que merece nuestro respeto y también nuestra vida. Quiera Dios bendecirte y que esto pueda realmente transformar tu corazón y tu vida. No le des lo peor al Señor, dale lo mejor. Y dar lo mejor significa muchas veces sacrificio. Que el Señor nos bendiga y que podamos comenzar esta semana honrándole a Él.